Hola, un cordial saludo para el tutor Iván Fernando Ramírez y los compañeros de curso. Mi nombre es Doran Villazón, soy estudiante de Ingeniería Electrónica del SEAD Valledupar. En este momento me dispongo a dar sustento a la fase 2 del curso de Antropología Cultural relacionado con los tres interrogantes que se propusieron en la guía de actividades. Básicamente la pregunta uno tiene dos partes. El inciso A nos pide dar un concepto de aculturación y según la lectura básicamente son los cambios que se producen luego del contacto directo y continuo entre diferentes grupos étnicos. Un grupo étnico puede diferenciarse o caracterizarse por su idiosincrasia, por su folclore, por su gastronomía, por sus ritos de celebración internos. Cuando hay convivencia entre varios grupos, a veces algunas de estas características o rasgos resulta llamativo o atractivo para ésta y decide tomarlos para sí y adaptarlos e introducirlos dentro de su cultura. Se habla de occidentalización dentro de este término y básicamente es cuando culturas nativas o grupos étnicos aborígenes toman comportamientos o parte de la cultura de Occidente y la introducen dentro de su propia cultura. Se nos pide en la parte B hablar de los procesos que siguen al contacto interétnico. Y resulta que estos procesos a veces no son favorables, porque se producen diferentes grados de destrucción, se produce dominación, se produce resistencia, sentimiento de sobrevivencia, adaptación y modificación de las culturas nativas. Básicamente, cuando hay encuentro de culturas, suele suceder de que se produce algo llamado etnocentrismo, que es cuando un grupo étnico se cree superior a otro y también se cree en la capacidad de dominarlo, se cree en la capacidad de someterlo, se cree en la capacidad de imponerse delante del otro. Por eso es que a veces el contacto interétnico puede producir efectos negativos. En la pregunta número 2 nos pide hablar de cómo la imposición de los proyectos de desarrollo generan aculturación. En Colombia existe algo que se llaman los planes de desarrollo territorial y son esos planes o esas estrategias que el gobierno diseña sobre un determinado territorio para traer progreso, para desarrollar económicamente esa región, para extender la industria, para desarrollar la tecnología, para ayudar a la economía. Pero resulta que cuando estos planes de desarrollo territorial se diseñan, muchas veces no se tienen en cuenta a las comunidades nativas de la región en donde se va a ejecutar este plan de desarrollo territorial. Y esto, al imponerse, al ser una directriz del gobierno, tiende a atropellar a las comunidades que viven allí. Hay comunidades que ya tienen una economía, una cultura, una forma de vida, unos proyectos de vida desarrollados. Y el gobierno llega con los planes de desarrollo muchas veces a cortar, a impedir que estos grupos se sigan desarrollando. Nos piden también hablar sobre cómo las creencias religiosas aculturan a los grupos étnicos. Y esto lo hacen a través del proselitismo religioso. ¿Por qué? Porque generalmente la cultura de Occidente, hablando del catolicismo y del cristianismo como religiones más sobresalientes, consideran sus creencias como las únicas o las adecuadas. Y ellos consideran que la labor de adoctrinar y de evangelizar y de discipular es un beneficio que le están otorgando a las culturas o a los grupos étnicos nativos de una región remota o de una región lejana, por así decirlo. Ellos llevan misioneros, llevan personas que se encargan de compartir sus creencias a estos grupos étnicos, a veces tras un beneficio, a veces llevándoles agua potable, recursos, víveres, ropa, alimentación, etcétera. Pero el proselitismo religioso consigue de alguna forma u otra aculturizar, haciendo que las culturas que ya tienen unas creencias, que ya tienen un tipo de adoración, la cambien por las de Occidente. Se nos pide también hablar acerca de un ejemplo de aculturación en el contexto colombiano. Eh, Estuve investigando en internet y me pareció muy interesante este grupo conocido como los MISAC. Fueron muy nombrados hace poco por allá en el sur del país porque ellos fueron los que tomaron una estatua de uno de los libertadores de España y decidieron tirarla al piso. Los MISAC se proclaman como hijos del agua, la palabra y los sueños. También se le conocen como guambianos. Y son un grupo que
está geográficamente ubicado sobre todo en el departamento del Cauca. ¿Cómo se han visto afectados por medio de la aculturación, por lo que estábamos hablando en el punto anterior, por los planes de desarrollo territorial? Resulta y pasa de que ellos consideran eh, que las políticas socioeconómicas del Estado los ponen en riesgo porque no les consultan, porque ellos dicen que diseñan todo detrás de un escritorio sin tenerlos en cuenta dentro de esos planes de desarrollo. Y eso de alguna u otra forma los afecta a ellos. La forma de defenderse de los MISAC es a través de que ellos se han organizado colectivamente y han creado un plan de vida colectivo en donde ellos se autodeterminan, en donde ellos conocen su historia, en donde ellos se reúnen desde el más anciano hasta el más joven para diseñar un proyecto o un plan de vida que les permita permanecer en el tiempo, dentro de sus territorios, dentro de su cultura, fortaleciendo así su idiosincrasia, estableciendo sus propias reglas de educación, sus propias reglas ciudadanas, estableciendo sus propias normas de conducta. Ellos cuando el gobierno llega a sus territorios, ellos no permiten que el gobierno intervenga dentro de sus planes de vida o de sus proyectos de vida. Más bien el gobierno tiene que adaptarse a los que ellos ya han establecido. Y se han visto, perdón, afectados de alguna forma porque son personas que han tenido que formarse, que han tenido que educarse, que han tenido que ir a las universidades de Occidente, a la Javeriana, a la Universidad del Bosque, a formarse en diferentes áreas profesionales para poderse defender y apoyar como comunidad. Ellos han podido desarrollar sistemas de educación, sistemas de salud, sistemas de gobiernos internos para poder permanecer en el tiempo, siempre buscando guardar sus tradiciones orales y sus costumbres ancestrales porque ellos quieren permanecer en el tiempo. Entonces me llamó mucho la atención el caso de los Misak, que han tenido que adaptarse al progreso y a los avances del gobierno, pero lo han hecho de forma positiva porque no han permitido que sus raíces se pierdan, no han permitido que su identidad se pierda. Y ellos en conjunto han diseñado un plan de vida colectivo que les permita protegerse como comunidad, proteger sus territorios y mantenerse como cultura. Espero que esto haya dado respuesta a la actividad. Muchas gracias.